plantó a la orilla junto al mar. Padre y Dios Todopoderoso, clamamos, Señor, porque tú hables a nuestras vidas en esta noche, mi Dios. Seas tú, Dios, dirigiendo este estudio. Espíritu Santo, danos, Señor, esta sabiduría que viene de lo alto, este entendimiento, Señor, que no sea carnal, Señor, sino de parte de ti, oh Dios, ese mensaje. En el nombre de Jesús clamamos, Dios Todopoderoso. Amén. El capítulo anterior estuvimos viendo cómo aquellos dos paladines, esos hombres, mensajeros de Dios, guerreros, se mantuvieron predicando, hablando sobre el testimonio de la verdad de quién es el que salva, de dónde procede la salvación, y confrontando al mundo entero sus pecados, y cómo los odiaron, y cómo celebraron cuando se le permitió a la bestia vencerlos y matarlos. Amén. Pero vimos también cómo al final de los 3 días y medio, que tiene como un simbolismo de los 3 años y medio que ellos estuvieron compartiendo la palabra de Dios, Él les habló y les dijo: suban acá. Y en ese momento entró, dice la palabra de Dios, vida sobre ellos y fueron llevados al cielo. Oiga bien, interesante, enfrente de todos sus enemigos. Cuando la palabra de Dios dice que el arrebatamiento será un abrir y cerrar de ojos, amén. Muy pocos, bueno, por decirlo así, podrían entender cómo va a ser eso. Muchos querrán, solo se oirá de que desaparecieron. Y si desaparecieron es porque no pudieron ver, como vio Eliseo que subía Elías, amén, en el torbellino hacia el cielo. No pudieron ver como los apóstoles, como los discípulos, aquellos seguidores de Cristo, lo vieron ascender al cielo y perderse, bueno, desaparecer en una nube. Lo que nos habla aquí, que se asemeja mucho a este acontecimiento de aquellos dos que son levantados, mucho, es que quienes lo vieron fueron sus enemigos, y aquí quienes lo vieron a Jesús fueron sus amigos, amén. Quienes lo vieron a Elías elevarse también fueron amigos de él. ¿Se acuerda usted que dice la palabra que a Eliseo le dijeron: vimos lo que pasó, que ya él regresaba sin Elías, y le dijeron: tal vez fue y está en otro lugar, déjanos ir a buscarlo. El torbellino tal vez se lo llevó y lo ha dejado en otro lugar, permítenos ir a buscarlo. Pero fueron gente de confianza, y en este caso pareciera que hay un contraste con lo que son los dos testigos, porque quienes lo ven ahora son sus enemigos, los que se alegraron por su muerte. Con lo que es la iglesia, que no van a ver, el único que se asemeja a la iglesia es Enoc. Y caminó Enoc con Dios, y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Y qué hermoso, porque mire, vámonos a la Biblia Génesis. Es que mire, hermano, es una riqueza estar respaldando la palabra de Dios. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van de la mano, ¿ven? Y ellos mismos se ayudan, se respaldan. Capítulo 5. Vean lo que dice el capítulo 5, verso 23. Enoc vivió 365 años. ¿Cuántos?
¿Cuántos años tiene el año? 10. ¿Cuántos días tiene el año? Perdón. 685. Qué hermoso, ¿no? Una similitud de esto. Pero mire, Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. ¿Cómo andaba? Íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Cómo debe de andar la iglesia cuando Cristo arrebate su pueblo, su amada, en íntima comunión con Dios? O sea, eso representa que para Dios no va a ser una desconocida, un desconocido al que va a llegar y se lo va a llevar de esta tierra, lo va a arrebatar. Él va a arrebatar lo suyo, amén. Él va a arrebatar lo que le pertenece. Él va a arrebatar a aquellos que caminen juntamente con Él en esta tierra. Esto es una gran similitud. La vida de Enoc con la iglesia. Y dice, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Esto quiere decir, hermano, que se dice que desapareció porque no lo encontraron. ¿Qué se hizo? No lo vieron después. No dice aquí, y fue levantado y desapareció en las nubes. No dice eso. Simple y sencillamente dice, desapareció. Este es como el ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento bien certero sobre el arrebatamiento. Amén. Vamos a Job. Le voy a dar un entremés tan delicioso que Job, siendo un hombre temeroso a Dios, y como dice la palabra de Dios que caminaba Job en esta tierra, en intimidad con Dios, en justicia, amén, en justicia. O sea que este hombre era un hombre pues que andaba íntimamente en integridad delante de Dios. Amén. Intachable, de absoluta confianza, comunión con Dios. Yo quiero que leamos en este libro, aleluya, el capítulo 19, verso 25. Y miren lo que habla este hombre sobre una profecía grande en el arrebatamiento. 19:25. Pero en cuanto a mí, dice Job, sé que mi Redentor vive. Y un día, oiga lo que dice, por fin estará sobre la tierra. Oiga, qué hermoso esto. Él está hablando que Cristo iba a venir. El Mesías iba a venir, el que lo iba a redimir, el que lo iba, oigan, el que traía el Mesías, el ungido de Dios, iba a estar en esta tierra. Y un día por fin estará sobre la tierra. Pero miren lo que dice el verso 26. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto. ¿Qué quiere decir con esto de que el cuerpo se haya descompuesto? Muerto, pero ¿qué pasa? polvo, Se desintegra. polvo. Dice que, y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Oiga, qué raro está esto. Ese fe. Pero aquí está hablando de unos grandes misterios que la gente no entenderá. Tal vez ahorita ya no hay, ¿verdad?, restos en sí de un Job. Polvo. Porque del polvo eres y al polvo volverás. Pero para Dios, así como creó, así como reunió ese polvo
e hizo ese muñeco y le dio vida a Adán, ¿cómo no va a poder reunir todas las moléculas, aquellas partículas, aquel polvo para volver a que se junte y darle un cuerpo glorificado nuevo a Job? Amén. No hay nada imposible para Dios. Aleluya. No lo vamos, ay Dios mío, ¿y qué habrá pasado? ¿Y si ya ni existe ya? ¿Y si lo quemaron, hermano? ¿Y la ceniza? La regaron en el mar. Para Dios no hay nada imposible, hermano, nada. Mire lo que dice convencidamente, seguro, yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de ¿qué? ¿Cree usted que esto no es una gran revelación? Maravilla. Este hombre estaba hablando cosas que aún él mismo quedaba con la boca abierta, perplejo. Pero una profecía sobre la resurrección. Amén. Esta es la resurrección. Así es. En el momento del arrebatamiento. Y no, oiga bien, y dice con mis propios ojos. Óigame, si él está en espíritu ahorita, pero él está diciendo con mi propio cuerpo. Glorificado. Claro, ya no será un cuerpo de carne y hueso, porque como lo dicen en la primera carta a Corintios, capítulo 15, esto corrupto, esto que se desintegra, se pudre, no puede heredar el reino de los cielos. Algo eterno tiene que ser transformado. Que Dios en su gloria lo transforme para que tengamos cuerpos como el de Cristo. Amén. El primero en todo El primogénito. es Jesucristo. El primero en tener cuerpo glorificado es Jesucristo. Amén. Muchos resucitaron. Muchos han resucitado. Pero ninguno con cuerpo glorificado. Porque los que han resucitado en el pasado han vuelto a morir. Pero Jesucristo No muere. venció la muerte cuando resucitó y ya no volverá a morir. Compruébemelo, hermano, me va a decir. Vámonos a Colosenses. Capítulo 1. Hermanos, qué hermoso está esto, ¿sí? Gloria a Dios. Es que es hermoso, hermano, como Dios da cuerpos nuevos. Amén. Capítulo 1 de Colosenses, y miren lo que dice aquí en el versículo 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Miren lo que dice. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan. ¿De dónde? De los muertos. Polvo. Así que Él es el primero en todo. Así es. ¿Lo dice o no lo dice aquí la palabra? Así es. Primero en Corintios capítulo 15, verso 20. ¿Cuántos se gozan? Amén. Porque mire, este es un 15, verso 20. Esto, hermano, es una promesa que, mire, si lo dijo Job, se lo reveló Dios a Job. Y estaba seguro. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que Job no supo de Jesucristo. Sí lo veía, él lo veía a lejos, como dice la palabra en la carta del apóstol Pedro. Muchos profetas vieron como de lejos la promesa sin entenderla, mas a nosotros se nos reveló todo esto, porque nosotros tal vez no hemos conocido cara a cara, en persona, al Maestro, pero sí lo conocemos en nuestro corazón. La fe que tenemos en Él nos ha hecho bienaventurados, le dijo Amén. Jesucristo a Tomás. Tú has creído porque me has visto, mas bienaventurado aquellos que creerán sin verme. Allí en ese grupo entramos nosotros. No se goza, hermanos. Pero tenemos las palabras de Cristo con
todos nosotros. Tenemos los testigos que vieron a Jesucristo resucitado. Lo vieron en su cuerpo humano. Lo vieron a Jesucristo ascender. Mas sin embargo Job no lo vio, pero abrigaba esa esperanza que el Redentor iba a posar sus pies sobre esta tierra. El Dios Todopoderoso iba a venir a esta tierra, a redimir esta tierra. Amén. Pero la promesa que él tenía es: aunque mi cuerpo se desintegre, lo volveré a ver con mis propios ojos en mi mismo cuerpo, porque Dios me dará un cuerpo. Tiene que ser transformado. Mire, si dice la palabra que los muertos se levantarán, claro, ya no con este cuerpo, sino un cuerpo glorificado como el de Cristo. Hermano, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van de la mano. Amén. 15:20 de Corintios, primera carta a los Corintios, 15:20. Qué hermoso. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? Amén. Dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Aleluya. Amén. ¿Queremos reforzar esto? Vámonos a lo que dice también en el verso 50. De ahí mismo, capítulo 15, 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos, oiga así, aquí dice, pero aclara, pero todos sí habrá algo que pasará. Tanto los que ya murieron como los que estemos vivos, todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Quiere decir que ya los que están muertos, desintegrados tal vez, que ya no se sabe de dónde está, ¿verdad? Ni los huesos, pero tienen que ser transformados. Y los que están vivos tienen que ser transformados. ¿Para qué? Para ser arrebatados. Amén. Y la palabra lo dice también en la primera carta de los Tesalonicenses, pero terminemos de leer este verso. Dice, en el versículo, ¿nos quedamos? ¿Cuál era? 51. Sí, empezar el 52. 52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta, aclaramos esto, ¿verdad? De que no es la séptima trompeta del Apocalipsis. Ya quedó claro esto. Ven qué hermoso es esto de estudiar la Biblia. Porque uno ya no cae en esa confusión. Y dice aquí, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos, también seremos transformados. Y cuando dice también seremos, porque aquellos que fueron transformados, también seremos transformados. Verso 53. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Amén. Gloria a Dios. Hermano Narciso, ¿quiere hacer una observación, un comentario? Sí, un comentario. Me gustaría que ampliara la palabra muerte en los tres aspectos, porque muchos decimos muerte, pero allí me gustaría que usted, amigo, le aclare a ellos qué significa muerte. Muy bien. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte, como dice nuestro hermano Narciso, tiene connotaciones. ¿A qué me refiero? Vamos a tomar lo que
la connotación espiritual y la física, y en el sentido también de tiempo, en lo eterno. Cuando Dios crea al ser humano, dice la palabra de Dios que puso en él eternidad. Cuando Dios crea al ser humano, lo hace a la imagen y semejanza de él. Amén. Y como dice la palabra de Dios, Dios es uno en tres personas. Unidad compuesta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios nos hace también, de la misma manera, tripartitos. En el capítulo 5 de Tesalonicenses, capítulo 5 de Tesalonicenses, leamos lo que dice la palabra en el versículo 23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Esto quiere decir, en la versión Reina Valera dice, y que todo su ser, o sea, todo lo que somos, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado todo nuestro ser hasta el día en que Jesucristo arrebate su iglesia. Entonces, si Dios, oiga bien, crea al ser humano como un ser tripartito, lo que es físico, lo que es materia, lo que se puede tocar y ver, que es el cuerpo, se cumple la palabra de Dios que del polvo eres y al polvo regresa, como lo dice la Biblia en Eclesiastés. Pero el Espíritu vuelve a Dios quien lo da. Pero no está hablando aquí en sí del Espíritu Santo, sino del hálito de vida, de lo que Dios sopló, el ruaj que Dios sopla sobre el ser humano para que, y todo ser viviente para que subsiste en esta tierra, como las plantas, los animalitos, los peces, las aves. El ser humano también respira. Cuando un ser viviente deja de respirar, muere. Ahí es donde vamos a entrar ya a la definición de muerte física. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que un animalito no tiene alma. No es tripartito. El animalito solamente tiene ese hálito de vida que Dios ha dado a todo lo que existe. Dios creó todas las cosas a través de Cristo Jesús. Lo dice la palabra de Dios en el primer capítulo de Juan. Lo dice la palabra de Dios en Colosenses también, donde leímos en el primer capítulo. Esto quiere decir que por la palabra fue creada todas las cosas y subsisten por Él todas las cosas, porque por Él, dice la palabra de Dios en Romanos, fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Es muy diferente una planta. Las plantas respiran. Cuando se secan, cuando dejan de respirar, se secan. Ya no tienen vida. El ser humano, cuando muere, entrega esa vida que Dios le prestó, porque eso es prestado. Amén. La vida es prestada. El subsistir en esta tierra es prestado. El hálito regresa, la vida regresa a Dios cuando Jesucristo muere en la cruz. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que en ese momento regresa a Dios. Pero la palabra de Dios dice en otro capítulo que Él en ese momento descendió a lo más profundo de la tierra. Y entonces, ¿cómo es que regresó el espíritu a Dios?
hablando del hálito de vida. ¿Me comprende usted? Porque Jesucristo fue igual 100% hombre y 100% Dios. Entonces con el ser humano ocurre lo mismo, solo que el ser humano cuando muere ocurre una separación. El cuerpo queda sin vida. En ese momento el alma se separa y el espíritu regresa a Dios. No estoy hablando del Espíritu Santo, porque aquel que ha aceptado a Cristo y vive con Cristo, el Espíritu Santo mora con él y está sellado. Y dice la palabra de Dios que lo acompaña hasta el fin. Si persevera siempre, dice, y no se aleja del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista y se puede apartar, y puede ocurrir como lo que pasó con Saúl, que dice la palabra de Dios que Dios ya no estaba con Saúl. Y puede pasar como estuvo con Sansón, que él pensó que iba a continuar Dios con él, pero ya no fue igual. Se apartó Dios hasta que se arrepiente y vuelve a pedir ayuda, pero en vida. Amén. Eso fue en vida. Cuando una persona, hablemos de una persona no creyente, una no creyente, una que no ha aceptado a Jesucristo, muere. Lo que ocurre es que se separa el alma. El alma es usted. En sí este cuerpo es como un carro. Le voy a poner el ejemplo de un carro. El carro no puede caminar si usted no está dentro y lo maneja. ¿Sí? Entonces el carro puede tener gasolina, llantas y todo muy bien, pero si usted no está dentro, ese carro no va a encender y agarrar camino él solo y manejarse donde él quiere. No, usted debe de estar ahí adentro. El cuerpo es como un carro, pero cuando muere lo que pasa es que el alma se separa del cuerpo y el alma que no ha recibido a Cristo, dice la palabra de Dios que va a un lugar de tormento, que es el infierno, del cual Jesucristo habló. Un lugar momentáneo, porque eso no es para toda la eternidad. Y ya vamos a hablar de la segunda muerte, porque esta es la primera muerte que le estoy hablando, que es la física. Cuando la persona muere sin Cristo, se va al infierno. Ahí fue la primera muerte. Y la persona sin Cristo es como andar viviendo un muerto caminando en esta tierra. No tiene vida eterna. Quien da la vida eterna es Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Solo en Jesucristo. Amén. Entonces el espíritu, el hálito de vida regresa a Dios. El cuerpo regresa al polvo, pero el alma va a ese lugar de todo. Pero ¿qué pasa con alguien que se ha recibido a Cristo? Pues le dijo Jesucristo, ¿se acuerdan aquel que estaba a la par de él? De cierto te digo que hoy estarás conmigo En el paraíso. en el paraíso. Ya no le dijo en el seno de Abraham, porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Amén. Y Jesucristo marcó la diferencia ahí. A tal grado que Pablo se le dio ver lo que era el tercer cielo. Amén. El paraíso. Que es un lugar también momentáneo donde están esperando muchos santos el momento de la resurrección. ¿Me comprenden? Ahora, lo que ocurre con la primera muerte es una separación física. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque al comerlo ciertamente morirán, les estaba hablando la verdad. Y no les estaba hablando solamente de la muerte física, les estaba hablando de la muerte espiritual. Lo que ocurrió fue que Adán y Eva caminaban en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, hablaban con Dios, tenían una comunión con Dios, ¿sí? Una amistad con Dios. Lo miraban cara a cara con Dios, hablaban, se comunicaban. Pero el momento que pecaron,
hubo una muerte espiritual. Porque se separaron, ya no tuvieron esa. El hombre no volvió a tener esa bendición de hablar con Dios cara a cara. Todo hombre, alguien que quiere decir que vea a Dios cara a cara, muere. No puede soportarlo. Ahora, cuando dice Jesucristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no solamente está hablando del ser humano, de todas las almas que necesitamos la salvación de Dios, sino que exactamente eso, la salvación viene cuando tú y yo volvemos a tener esa comunión, esa amistad, hablar con Dios. Porque el pecado, ¿usted cree que podemos hablar con Dios? Dígame, si usted no hubiese aceptado a Cristo, ¿usted cree que estuviera aquí sentado? ¿Dónde estuviera? ¿Qué estuviera haciendo? Estuviéramos muertos en nuestro delito y pecado. Ni nos interesara nada de Dios. Mas Dios vino a rescatar eso. Y hoy usted y yo nos importa tener esa comunión con Dios. Pero ¿quién hizo posible esa comunión con Dios? Lo que se había perdido, Cristo. Cristo vino a rescatar, salvar lo que se había perdido, nuestra amistad con Dios. ¿Quién nos hace amigos de Cristo? Jesucristo. Sin Cristo no podemos tener acceso al Padre. ¿No lo dijo Él? Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces Cristo lo que vino es a traer vida, comunión con Dios. Hablamos de la muerte física. La muerte espiritual. También cuando el hombre está separado de Dios, está muerto. No tiene comunión con Dios. Está muerto, para Dios está muerto. No existe, no porque no le importe, como no le importa. A lo que me refiero es, esa amistad, esa relación no la tiene el ser humano si no ha conocido a Cristo. Hablemos ya la tercera connotación de la segunda muerte. Y la segunda muerte se refiere de que en un día, eso lo vamos a ver en Apocalipsis, todos serán juzgados. Y ahí dice la palabra que se levantarán los muertos en aquel día, en el juicio del gran trono blanco. Tanto grandes y pequeños, delante de Dios para ser juzgados. Ahí ya no estará la iglesia. Ahí no estará la iglesia, amigo y amiga, hermano. Ahí solamente se levantarán, como dijo el profeta Daniel, para vergüenza y confusión perpetua. O sea, eterna. O sea que los primeros, por eso habla de que la primera resurrección, todos los que han sido resucitados, han estado muertos y han resucitado con Cristo, tienen derecho, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, dice, porque ellos no verán la muerte. Amén. Pero se está refiriendo a la muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte segunda entonces? Que el hombre que resucite en el último tiempo resucitará para ser juzgado, pero para cambiar de lugar, ya no en el infierno, sino al lago de fuego, para no volver a ver jamás a Dios y no tener ningún contacto con su creador. Hermanos, nosotros hemos sido creados por Dios. Y como tal, aunque sea un gran ateo, un gran hombre malvado, siempre tiene esa necesidad del alma de tener la ayuda y comunión con su creador. Dios ha puesto eso en nosotros. Por eso es que hay personas que se sienten vacías. Puedan tener dinero, puedan tener todo lo que quieran tener en esta tierra, pero se sienten incompletos. ¿Sabe por qué se siente incompleto? Porque su alma necesita estar en contacto directo y tener comunión con su creador. Si no, es como que no existiera. Aunque tenga todo lo que quiera tener. Jesucristo dijo, oiga, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo, pero perder su alma? ¿Y a qué se refería Jesucristo? A la segunda muerte.
que su alma esté perdida sin tener comunión con su Creador por toda la eternidad. Esa es la segunda muerte. ¿En dónde está eso, hermano? Vámonos pues a Apocalipsis, capítulo 20. Y leeremos 11. el capítulo 20, versículo. Vamos a leer el verso 15, ¿sí? No, el 14. 14 y 15. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la... Segunda muerte. ¿Se dan cuenta? Es la segunda muerte. Será ahí donde estarán atormentados todos por la eternidad. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Hablamos de la muerte física, muerte espiritual y la segunda muerte. Amén. Las connotaciones sobre lo que es muerte. ¿Qué significa separación? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Ustedes separados de mí, Nada podéis hacer. nada podéis hacer. Libro de Juan, capítulo 15. Hermanos, qué bueno que estamos leyendo el capítulo 12, porque no hemos empezado ni siquiera el primer versículo. Pero es que estamos dando el repaso sobre lo que pasó con estos dos testigos, amén. Sobre lo que es la resurrección, que es una riqueza grande, una promesa que Dios nos da que se cumplirá, amén.